Hoy es viernes, último día de la semana, 20 de enero del año 2017, y me acompaña, como cada viernes, el escritor, blogger y productor radial Emilio Ichikawa. Quiero decir que en los programas de los viernes, él es quien los produce, yo simplemente lo acompaño. Yo produzco de lunes a jueves y él produce los viernes, así que le doy la bienvenida y las gracias por estar ahí a Emilio Ichikawa. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mundo, bastante bien. Un saludo a tu familia y a los oyentes de La Tarde Se Mueve y a ti también, por supuesto. Bueno, creo que el tema que debes comenzar es el de Donald Trump y la toma de posesión, ¿no? Sí, podemos partir de ahí y diversificarnos en todas las subtramas que esto incluye, ¿no? Sí. Bueno, pues comienza. Bueno, hoy como todo el mundo sabe, fue lo que es la investidura presidencial, la asunción presidencial del presidente Donald Trump, electo el pasado 8 de noviembre, y acaba de terminar, empezó a las 11:30 de la mañana, exactamente media hora después, a las 12 del día, el presidente Trump dio un breve discurso, que vamos a destacar algunos puntos escasos, que fueron los realmente llamativos, porque el presidente ha tenido una transición muy intensa, donde ha hecho explícito la mayoría de las cosas que repitió en el día de hoy. La congresista del sur de la Florida, la afroamericana Federica Wilson, le pidió que por favor dejara de tuitear, que ella ya no quería nada de él, pero que no tuitara más, ¿no? Sí. O sea que ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde fue que le pidió eso Federica Wilson? Públicamente, lo leí en The Miami Herald. Es como es un chiste, ¿no? Pero realmente sí, expresa una preocupación real. Claro. Bueno, y además yo me imagino que el servicio secreto le dirá, mire, usted no puede seguir haciendo esto porque es muy fácil localizarlo a través del Twitter. Y no nos interesa que el presidente esté ubicado en algún área. Que es lo que le ocurrió a Obama con el BlackBerry, ¿te acuerdas? Que le hicieron incluso uno especial para él, pero de todas maneras el servicio secreto no quiso que Obama utilizara más los teléfonos móviles y no los usó más. ¿No? Guapió, ¿te acuerdas? Sí, guapió, pero el servicio secreto no lo iba a dejar y tuvo que dejarlo. El servicio secreto al final se impuso. Se impuso el servicio secreto. Bueno, entonces, te decía eso, como él ha venido diciendo todos los días, incluso hay tweets de Trump donde no le bastan los 145 caracteres y entonces son 3 en 1, o sea, es un mensaje más bien como más propio de Facebook o de un post de blog, pero como él usa la plataforma Twitter, en realidad lo que hace es pasar 3, entonces son 3 tweets que conforman uno solo, porque está ávido de comunicarse. Él hereda el POTUS, el de Obama como presidente, ¿no? Claro. Ese dominio pasa a Trump ahora, pero él ha dicho que no va a dejar el Real Donald, ¿no? Que es como se llama, el Real Donald Trump. Yo siempre me llamó la atención la palabra real delante, parece que hubo alguien que lo escribió primero, entonces tiene el Donald Trump él. El de él es Real Donald Trump. Y es porque él dice que tiene necesidad de tener una comunicación más personal con los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que eso al final no va a poder ser. Bueno, en fin de cuentas, el presidente ya es presidente y acaba de terminar lo que llaman la parada, ¿no? Que es el desfile presidencial, donde él se pasea a lo largo de la avenida Pennsylvania y bueno, va saludando a la gente o sencillamente mirando, porque hubo gente también que lo protestaron. De esto después, si quiere, tomamos algunas notas. Te decía que empezó temprano, hicieron todo muy en calma y muy protocolar, la verdad. Ningún sobresalto. Siempre mantuvo la cara de disgustado, ¿no? Sí. Que él pone siempre, ¿no? Sí. De gruñón. Sí.
la mantuvo todo el tiempo, pero eso ya es una pose, como dicen ahora, sí, eso es una marca. Una marca de él. Entonces, pero se vio bastante cordial su intercambio con el presidente Obama, estuvieron varias horas juntos. Pero se vio también más comunicación entre las primeras damas, ¿no? Y no se veía ningún tipo de hipocresía. Se ve bien que había compenetración entre las mujeres, una complicidad ahí, como hubo, recuerdas, entre Laura Bush y Michelle Obama, cuando el presidente George W. le pasa el poder a Barack Obama, ¿no? Entonces estuvieron muy bien, o sea, de hecho Trump y Obama como se escudaron, ¿no? Para empezar a entrar en confianza, cada uno hablaba con la esposa del otro, ¿no? Y se sentían más cómodos así. Pero se les vio bastante bien. A primera hora de la mañana, Trump y el vicepresidente Mike Pence fueron como se considera un ritual desde que lo hizo Franklin Delano Roosevelt. Asistieron a un servicio religioso en la iglesia episcopal de St. John, y de ahí fueron a la Casa Blanca a lo que es un table tea, un servicio de té, a tomar el té junto con Michelle y Obama, y después salieron los cuatro a Pennsylvania Avenue, donde empezó la ceremonia. Muy normal. Melania le llevaba un regalo a Michelle, probablemente sean los bizcochos, hayan sido los bizcochos del té, porque ven una cajita azul celeste del color del vestido, que se comentó, bueno, la gente que analiza estas ceremonias desde el punto de vista del entretenimiento, etcétera, encontraron que eran de Ralph Lauren, y empezó todo ese tipo de comentarios, que también es muy muy interesante, ¿no? Porque eso estaba lleno de mucho glamour. Realmente uno cuando veía esa ceremonia y las personas y las familias políticas que estaban desfilando por ahí, uno decía, bueno, es cierto que Estados Unidos es una democracia y no es una monarquía como Inglaterra, el país del cual se independizó, ¿no? Pero en realidad no es necesario, porque ahí se sentía que había como una especie de linaje, que bueno, no son los Tudor, no son los Estuardo, ni los Borbones, ni los Austria, pero ahí hay algo que es una especie de linaje político que se siente a través de esa Roma moderna, porque pasaron todos los interiores de la Casa Blanca, pues se iban desplazando en el Capitolio, y se veía que eso es algo que, te digo, no es una monarquía, pero tiene un sabor cortesano, ¿no? Hay algo ahí de cortesanía y de impenetrabilidad en lo que es el poder en Washington D.C. Entonces, bueno, hubo un respeto todo el tiempo a la institución presidencial, que esto es muy bueno, en el sentido de que uno se da cuenta que por mucho que diga que va a retrotraer muchas de las medidas presidenciales de Obama, ahí hay una continuidad como institución, una lealtad presidencial que no pasa por los legisladores ni por las cortes, sino que al final los presidentes tienen entre ellos una especie de complicidad, porque han vivido lo mismo. Incluso el arte, las novelas, los cuentos, las películas que hablan de la institución presidencial, uno se da cuenta que los presidentes se ven obligados a vivir cosas que solo lo puede entender otro presidente que pasó por el mismo cilindro, ¿no? Porque tú te acuerdas cómo llegó Obama en el 2008 al 2009 a la Casa Blanca, y cómo salió, ¿no? Blanquito en cana. Todo sale blanco en cana, menos Clinton, porque Clinton entró blanco en cana y salió mucho más blanco en cana. Exacto. Entonces ahí hay una complicidad, hubo todo tiempo alusiones, incluso al final no lo hizo, pero Trump dijo que iba a tomar el juramento sobre una Biblia que había pertenecido al presidente Abraham Lincoln,
optó por juramentar sobre una Biblia de la familia, de la madre, que perteneció a su mamá, pero se dio todo ese respeto, eso mismo de ir a la iglesia episcopal de San John, porque es una tradición instituida por otro presidente, y la presencia ahí, en su toma de posesión, de todos cuantos pudieron estar. Estuvo el presidente Carter, el presidente Bush hijo y el presidente Bush padre. Está hospitalizado en Texas, no pudo asistir. Y estuvo Clinton, estuvo el presidente Clinton y estuvo el presidente Obama, por supuesto, ¿no? O sea, a Obama le tocaba, ya lo hemos... Son los últimos presidentes vivos, bueno, excepto Bush padre, que está hospitalizado está en una terapia intensiva. Ahora, en la pareja Clinton, obviamente las cámaras enfocaron mucho más a Hillary que a Bill. Porque querían ver si había estuvieron juntos, ¿no? Se saludaron, parecía como que no hubiera pasado nada, ¿no? Ya. Estuvieron juntos en el almuerzo, los Clinton fueron al almuerzo. Exacto, y confraternizaron, estuvieron ahí, o sea que esto parece que tiene otro tono ahora, ¿no? También fue muy espectacular el momento en que el helicóptero sale con el presidente Obama, ¿no? Sí. Y lo lleva a la base Andrews. Sí. Porque es espectacular, o sea, también tomaron la estación de metro donde, como tú has dicho otras veces en este programa, refiriéndose a su humildad, la verdad que es una persona de una grandeza a toda prueba, en que regresó a Delaware el vicepresidente Biden, todo el tiempo de la mano de su compañera ahí, de su esposa. La verdad que fue una cosa muy de mucha sensibilidad eso, ¿no? El Obama en el helicóptero, los demás en el Trump usó un Cadillac de $15 millones, ¿no? A prueba de blindado completamente. Sí, con los cañones, demás políticos con cañones enorme, con cañones que tiran gases y todo. Todo el mundo súper sofisticado en sus medios de transporte, y Biden fue a coger el tren para irse a su estado, ¿no? Es lo que él hizo durante más de 30 años cuando era senador. Sí, por eso te digo que tú lo has recordado aquí con Eddie en programa, de que iba en tren al trabajo. Iba al trabajo en tren, sí. El trabajo era un senador. Claro. A mí me han contado eso, o sea, personas que se lo han llegado al cine en Washington DC, han marcado y era, le habían, como diciendo, le habían pedido el último y era el vicepresidente Biden quien se lo había dado, ¿no? Entonces yo me lo encontré a Biden una vez en Washington, o sea, lo saludé incluso. Yo creo que entonces el cuento siendo vicepresidente, yo me lo encontré en un hotel donde yo fui a quedarme. Él había tenido un meeting allí, y saliendo coincidió con que yo estaba chequeando en la carpeta, y saliendo fue y saludó a todo el mundo, a todos los trabajadores. A mí me habrá tomado, no sé por quién, por un latino más y demás. Cuando le dije que era de la Florida, me dijo que yo era cubano de la Florida, me dijo que yo era republicano, y le dije, no, republicano no, independiente. Yo me lo encontré, es un tipo muy sencillo, Biden. Sí, la verdad que es una persona muy entrañable, y se veía ahí, ¿no? La gente como lo quería, lo trataba con mucho respeto. Y Obama y Trump son dos personajes, ¿no? La forma en que saludaban era en formas estas muy deportivas, ¿no? Sí. Cuando Trump apareció al final así con el dedo levantado en señal de que todo está bien, ¿no? Sí. Que se los dije. Entonces, bueno, fue todo un show. Yo me imagino que ya en este momento, ¿no? En la alta noche, toda la televisión española, que tiene muchos programas de discusiones y comentarios y eso, todo el mundo esté centrado en este asunto, aunque en España hay bastantes problemas políticos, pero eso es otro problema, ¿no? Otro tema, pero esto es algo que va a dar que hablar, porque claro, en España no han visto esto, porque la institución presidencial en España, o sea, lo que llaman el jefe del gobierno del Estado, es más débil, porque es una monarquía parlamentaria, no es un sistema presidencialista como el norteamericano, donde el presidente ya sabemos todos los poderes que tiene, ¿no? Cuántas cosas en estos 8 años
¿Cuántas veces no se repitió la frase en Miami? Eso Obama no lo puede hacer. Y te levantabas al otro día y ya estaba hecho ya, ¿entiendes? En realidad, el espectáculo se debe a esa realidad en el sistema norteamericano, el gran poder que ostenta el presidente de la Unión, ¿no? Bueno, entonces, hizo el juramento, hicieron el juramento, el juez Thomas le tomó el juramento a vicepresidente Pence y Roberts, el presidente de la Corte Suprema, le tomó el juramento a Trump. al presidente Trump. Entonces, dio un breve discurso que decía, ¿y qué fue lo que dijo así de verdad que vale la pena remarcar? ¿Qué fue lo que dijo en su primer discurso ya como presidente en funciones Donald Trump? Bueno, la misma frase que él había usado, ¿no? De terroristas islámicos, extremistas, o sea, el terrorismo de los extremistas islámicos, la usó. O sea, esto se le ha dado una connotación grande porque ya todo el mundo sabe que no es que, o sea, ya no es un aspirante presidencial diciendo de que dentro de la religión islámica hay alguna especie de fundamento en vínculo con las acciones terroristas. No está diciendo que todos los islamistas son terroristas, pero sí al juntar todos esos términos, terrorismo, extremistas e islámicos, musulmanes, ¿no? Ya eso toma como un carácter ya ideológico, porque lo está diciendo el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos. Esto la prensa le ha dado bastante importancia a que él haya remarcado eso. Y la otra cosa es su intención revolucionaria, porque él dijo una frase sorprendente y además él empieza muy comedido el discurso diciendo que agradece a Michelle y a Obama y al presidente Obama lo fácil que han hecho la transición, etcétera, etcétera. Muy protocolar, porque todo el mundo sabe que la transición ha sido difícil, ¿no? Porque son dos personas. Sí, pero ha sido difícil por parte del equipo de Donald Trump. La Casa Blanca y las agencias federales estaban dispuestas a colaborar y no había comunicación con el equipo de Donald Trump prácticamente. Sí, hubo una transición anómala. Es que ellos no se esperaban ganar la presidencia. De verdad no se lo esperaban. No, eso se vio en el... A lo mejor Trump sí, a lo mejor Trump... del 9, cuando Trump llega a los 270 votos. Después tuvo más, ¿no? Pero bueno, que le dieron la victoria. Si uno repasa las palabras de su discurso, uno se da cuenta que está conmocionado, que él mismo como que no creía que eso hubiera pasado. Él fue el primer sorprendido de su victoria, a pesar de todo lo ganador que se mostraba, ¿no? Pero ahí se ve hasta con un poco como que amilanado, incluso solitario. A mí me dio como un poco hasta me chocó, ¿no? Como que no ver a un presidente electo y a un equipo y a una familia que parecían como desgajados del resto del mundo, ¿no? Y eso es algo de eso hoy también estaba un poco sobrecogido, pero bueno, él empezó, decía que él empezó con un tono bastante moderado y de buenas a primeras suena de que esta es la segunda frase que te digo que es importante, porque es revolucionaria. Es casi, por ejemplo, los que han estudiado la escritura política latinoamericana se sorprenden, porque deben haberse sorprendido, porque es una palabra textual de cualquier revolucionario latinoamericano, ¿no? Él dice que y esto confirma, o sea, lo que sí le ha checado él, que es ser un populista, ¿no?
como era Perón, por ejemplo, ¿no? Es una frase que de casi peronista, vaya. Dice que esta no es una transferencia más, es una transferencia especial, porque no se trata de transferir el poder de un gobierno a otro gobierno, ni de un partido a otro partido, ni de una administración a otra administración. Se trata de transferir el poder de Washington D.C. a ustedes, dice él, al pueblo. Entonces imagínense, eso con la entonación que se dice esa frase, todo el mundo rompe en aplauso. Entonces, que es una frase de esas que es populistas, como te decía, que atraen a las masas, pero que en realidad puede quedarse ahí. O sea, ¿qué significa? Que el poder que hoy tiene Washington D.C., repartirse a los pueblos, que sean las personas las que deciden. Eso lo está diciendo el populismo europeo, tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, en Europa uno lo eso es totalmente populista. Es populista, ¿entiendes? Pero eso, te decía que lo... Porque no va a pasar, simplemente porque no va a pasar. No va a pasar, es que no tiene posibilidad de que pase. De que pase, ninguna. Porque es una expresión más bien poética, ¿no? Simbólica. Sí. Eso siempre se le ha achacado al marxismo, que en realidad es al mesianismo. Eso viene de la izquierda hegeliana, al marxismo. Eso de decir de que tomaremos el cielo por asalto, que después lo toma la Comuna de París, pero lo está diciendo hoy en España el partido Podemos, de Pablo Iglesias. O sea, tomar el cielo por asalto, eso es bonito, pero eso no se puede instrumentar. Sencillamente, vaya, para decirlo vulgarmente, no hay una soga tan alta que te quede tan lejos, ¿entiendes? Es físicamente imposible instrumental, pero poéticamente canta las masas, y eso es lo que logró la segunda frase. Ahora recuerdo una frase de Carlos Varela en una canción que dice que la política no cabe en la azucarera. Bueno, es casi igual, ¿entiendes? Probablemente Carlos Varela, que ahora le dicen el poeta de La Habana, diga eso en un concierto en la calinata de la universidad y todo el mundo se tira. Eso era tomado como una de las frases más contestatarias. Eso viene de Roma, eso viene de la antigua Roma. Ese tipo de frases, ese tipo de discurso populista, bueno, es que habían profesionales en Roma que se encargaban de eso. Sí, era la famosa oratoria, que todavía, pues, eso es una asignatura todavía. Se desechó un poco en las primeras décadas de la revolución, de la Universidad de La Habana, de la época revolucionaria, pero ya se ha retomado. El profesor Ángel Herrero y Fernando Julté reintrodujeron la oratoria en la Facultad de Derecho, porque, bueno, tú sabes, los picos de oro, como se le dice en Cuba, son la gente que gana los juicios, y la política cubana está llena de picos de oro, hasta de nuestra generación. Por ejemplo, Fernando Rojas, que era viceministro de Cultura, es pico de oro. Es viceministro de Cultura. Ajá, no lo puedes dejar hablar porque te come por una pata. ¿Y Eusebio Leal? ¿Y qué tú me dices de Eusebio Leal? El canario de la política cubana, ¿entiendes? O el sinsonte. Entonces, eso son cosas que se enseñan y que se aprenden, y hay políticos que son mejores que otros. Y bueno, el discurso de hoy tuvo esta frase populista. Otra cosa interesante es que el Trump está preocupado por el problema, por la unidad de la nación. Incluso él dice una cosa que me recordó una tesis del historiador cubano Jorge Ibarra, porque él dice que las diferencias raciales en Cuba se resolvieron dentro del ejército mambí. Dice él, era una tesis, los mandos militares, la forma en que funciona un ejército impide que sobre otras diferencias se impongan las de tipo racial, por poner una de las que más ha pesado en los últimos tiempos aquí en Estados Unidos. Y el presidente Trump hoy habló del ejército como una institución donde esas cosas, incluso habló de los colores raciales, ¿no? Se han solucionado. Entonces se pueden ver cosas, ¿no? En su discurso que
pudieran tener un mensaje, porque él prometió que iba a ser un discurso filosófico, y en realidad fue un discurso que ya un poco la expectativa era más grande que la realidad, porque ya se había visto venir. Otro asunto ahí es que es importante, porque tiene que ver con este problema de los pies secos, pies mojados, que al final uno no entiende bien qué es lo que pasa cuando se trata de Cuba, ¿no? Porque todos los estándares cambian. Cuando uno va a analizar Cuba, cualquiera, como por ejemplo hoy Castañeda en Univisión, pero de eso si acaso podemos hablar después, todo cambia. Jorge Castañeda, para que las personas sepan, Jorge Castañeda fue jefe de las Relaciones Exteriores de México, o sea, secretario del Exterior de México en la primera parte del periodo presidencial de Vicente Fox. Sí, de las épocas más malas, ¿no? Entre las relaciones entre la política del gobierno mexicano y el gobierno cubano. Te decía que cuando Trump dice en esta parte del discurso que tiene que ver con pies mojos, hace pensar también en lo que ha pasado con la migración cubana, de que uno está pensando con unos conceptos, está muy bien, estás analizando Argentina, Brasil, Ecuador y estás muy bien, y estás moviéndote con determinados conceptos, pero cuando entra Cuba ya cambia, ya se desarman todos los conceptos. Entonces esto pasa también, porque lo que dice Trump es que todos los temas, fronteras, taxes, emigración, proteccionismo y terrorismo, todo eso está vinculado. Y es verdad, porque cuando uno oye las políticas migratorias en Europa, cuando uno oye hablar los partidos o los gobiernos preocupados por la emigración norafricana que sacude Europa en este momento, o sea, que no cesa de llegar a Europa, siempre está asociada a esa preocupación, está asociada a varios factores. Por ejemplo, uno nunca oye decir que las razones son médicas de la preocupación, ¿no? Porque la población africana viene con enfermedades que pueden contraer los europeos. Eso yo nunca lo he escuchado. Algunos casos muy desatinados pueden decir una cosa como esa, pero eso no se escucha. Se escucha decir que lo que puede pasar que dentro de esa emigración norafricana o ya subsahariana que está llegando a Europa, vengan terroristas. Y entonces ahí sí uno escucha, uno se da cuenta que los temas están conectados, como decía el presidente Trump hoy, ¿no? O sea, cuando habla del muro y cuando habla del terrorismo no está hablando de dos agendas paralelas, están hablando de una agenda de una agenda compleja, de una agenda que tiene varios capítulos, porque en la emigración dice él, pueden entrar, sobre todo en la aceptación de emigrantes sirios, pueden entrar terroristas camuflados como emigrantes económicos. Ahora, eso yo nunca lo he oído decir respecto a Cuba. O sea, yo en la discusión del tema migratorio de Cuba, yo no he visto decir nunca que la migración cubana, que uno de los objetivos, por ejemplo, de haber eliminado pies secos, pies mojados, es que de Cuba vinieran terroristas para acá. No sé si tú sabes que Donald Trump fue consultado, bueno, él no, tal vez él no, su equipo fue consultado si tenían algún problema con eliminar la ley pie seco, pie mojado, y dijeron que no, que estaban de acuerdo con que el presidente Obama lo eliminara, o sea, lo vieron como algo que que le hacía bien al presidente Trump. Sí, claro, porque se quita de arriba Pero fue problema... consultado, o sea, el equipo de Trump fue consultado antes de que se eliminara la ley pie seco, pie mojado, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, y estuvieron de acuerdo en que se quitara la ley. Lo leí, sí. Si eso es perfectamente lógico. Vaya, no accedieron datos exactamente, pero es lógico que haya sido así, ¿entiendes? Pero, entonces, el mundo, otro de los argumentos que se dice en Europa, que yo no he oído tampoco demasiado aquí respecto a los cubanos, es que los inmigrantes africanos le quitan empleo a los residentes, sobre todo de los países europeos del Mediterráneo.
cuando se va a analizar la migración cubana aquí, yo nunca he oído decir está bien quitar la ley de ajuste cubano, la ley pie seco, pies mojados, la disposición pie seco, pies mojados, porque así no entran los cubanos que como son tan laboriosos o están dispuestos a trabajar por tan poco salario, compiten demasiado con la mano de obra norteamericana. Eso tampoco se ha oído decir. O sea, lo que pasó hoy es que cuando el presidente Trump dice que todos estos problemas, fronteras, taxes, migración, proteccionismo y terrorismo están vinculados, uno se da cuenta de que aunque si se está refiriendo a todo el mundo, debería estarse refiriendo a Cuba también, y uno dice, bueno, pero es que aquí, cuando llega a Cuba, todo el mundo hace un punto y aparte, o sea, en Cuba eso no aplica, ¿no? Pero fue también un elemento interesante porque da la idea de que tiene un sistema ideológico en su cabeza funcionando, ¿no? O sea, no es solo tirar el muro, pero en México, pero ¿para qué? Y entonces, bueno, te decía, estos temas muy poéticos de una visión para América, América primera, estamos todos bajo la misma bandera, hacer Estados Unidos grande otra vez, tenemos que debatir los problemas honestamente, Estados Unidos le daré fronteras seguras, riquezas y sueños. Entonces, estuvo bien, ¿no? Estuvo como que simbólico y estuvo como de oficio para empezar. Eso en realidad, otra cosa que dijo fue, fíjate, es muy interesante, porque aquí en Miami hay gente pensando que Trump apoyaría una invasión a Cuba. Eso se ha oído aquí en los medios, que sí es duro, como visitó a la Brigada 2506, y la Brigada 2506 está compuesta, o sea, es una brigada que participó en la invasión a Bahía de Cochino, o Playa Girón, como se le dice en Cuba. Está como la idea de que Trump apoyaría, de que va a apretar la mano, que no está por un golpe suave, sino que llegado el caso apoyaría una invasión armada a Cuba o actuar de manera más corpórea, más física, para lograr un cambio en Cuba. Esto es muy raro porque tanto en el discurso de agradecimiento del presidente Trump en Orlando, como en el discurso de hoy, Trump se ha proyectado como un no intervencionista. Tal vez esto te parezca ingenuo, ¿no? De que yo estoy seguro que en Cuba van a decir, pero de todas formas uno no se va a confiar, ¿no? Porque Trump no es Obama. Pero lo dijo en Orlando y hoy dijo exactamente eso, al referirse a la frontera. No hacemos nada estándole cuidando las fronteras a los otros y ser incapaces de proteger nuestro alrededor, que fue lo que dijo, ¿no? Entonces, Trump está diciendo eso, o sea, Trump está considerando la invasión, la participación militar en otros países como algo que él no comparte, que no es útil, que ha hecho perder mucho tiempo. Claro, es posible que lo que esté pidiendo puede ser una intervención más fulminante y más práctica, pero es otra de las cosas que podría dar que pensar, que dijo en el discurso de hoy. ¿Qué ha dicho Cuba? Bueno, vamos a ver lo que es la prensa nacional. En Granma hay un artículo que reproduce de Cuba Debate, o sea, entonces Granma Cuba Debate obviamente no están entusiasmados con el nuevo presidente, aunque no han dicho nada del lugar. Yo creo que Cuba está a la expectativa, pero hablan de la impopularidad con que Trump ha llegado al poder, con un 40% según algunas encuestas, muy por debajo no solo de Obama, sino también de Clinton y de George W. Se refiere a las protestas y reconoce que la victoria de Trump es imprevista,
que es lo que decías tú al principio de este programa. El periódico Granma no hace consideraciones sobre el discurso de Trump, porque parece que la nota es anterior por un giro que da la redacción, ¿no? De que es anterior a que él pronunciara el discurso al mediodía. Juventud Rebelde tiene un artículo que el título realmente no es muy amistoso, ¿no? El título dice Nueva trompeta en la Casa Blanca. No es muy elegante el título, la verdad. No, realmente no lo es. Está firmado por la periodista Juana Carrasco, pero el texto tampoco es no es agresivo, ¿no? Ni es amistoso, ni es tampoco laudatorio, por supuesto, ¿no? Pero te da la idea de que no quieren guardar distancia, cierta compostura respecto al gobierno norteamericano nuevo, para no contribuir a que lo logrado con el presidente Obama se eche atrás, pero que obviamente no es muy simpático, ¿no? Por lo menos a la prensa. No quiero caer en el error de decir que los periodistas repiten automáticamente, no, ahí hay un margen donde las redacciones hacen lo que crean, y dentro de estas los periodistas tendrán su propia manera su estilo, ¿no? Y Trabajadores saca un artículo de la periodista Amalia Ramos que sí dice una cosa que es cierta, trabaja un punto que sí es correcto, que Trump apuesta al nacionalismo. O sea, el nacionalismo es eso, hacer grande América otra vez, ¿no? Que Obama es más bien, y Hillary específicamente, eran más bien globalistas, ¿no? Que se preocupaban por la percepción de Estados Unidos en el mundo, querían una especie de integración de naciones, pero Trump en ese aspecto sí tiene una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y en Minrex no ha dicho nada, o sea, no tiene por qué tomar posesión sobre lo que pasa en otro país. Me imagino que es lo que estén diciendo con ese silencio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera lectura más o menos de lo que pasó. ¿Por dónde nos hemos enterado en Miami de esta inauguración presidencial? Bueno, déjame decirte lo que hicieron los canales, ¿no? Mega TV comercial, no pasó la ceremonia. El canal 41 comerciales, y la división TVO, que yo recuerdo que cuando Romay abrió esa división TVO, que sale por Concas 82, donde Camilo Loret de Mola estuvo ahí y empezó muy bien eso, con mucho entusiasmo, pero eso en realidad lo que está transmitiendo, o sea, está repitiendo comerciales, pasando anuncios y retransmitiendo programas humorísticos de aquella época, ¿te acuerdas? De La Casa de Carlos y tal, incluso de Alexis Valdés, cuando estaba en ese canal. Esto es muy sintomático, ¿no? Porque pudieran haber estado, obviamente les es más barato arrancar a las 3 de la tarde, como arrancó hoy el 41, por ejemplo, con María Laria, y tomar fragmentos de lo que pasaron en otros canales, ¿entiendes? Exacto. Lo que habla también... Exacto, eso es lo que hacen los canales que no tienen la capacidad de perdón, de transmitir una ceremonia de este tipo, no tienen la infraestructura. Que por otra parte pone esa realidad, esa evidencia pone en cuestión lo que el nuevo CEO del Canal 41, el señor Carlos Vasallo, esa etapa eufórica que tuvo hace 3 o 4 meses, donde parecía que se iban a comer el mundo y se iba a convertir en uno de los canales más importantes en Estados Unidos, capaz de competir con Univisión y Telemundo. O sea, que incluso... Sí, ese tipo de masturbación mental que se hacen ellos siempre. Eso es típico del Canal 41. Y te acuerdas que yo había como que aventurado aquí, manejé la hipótesis de que eso parecía más bien que lo que estaba era haciéndole la promoción para vender al canal que reafirmándolo en la comunidad. Y bueno, aquí se ve, van a trabajar con lo que editen de otra
de otros canales. Entonces, Mira TV es grave, decía, porque Mira TV ni siquiera pasa comerciales. Mira TV está la mayor parte del día en lo que en Cuba se conoce como patrón de prueba, ¿no? Que es ponerle ese es el espectro de colores, ¿no? Está a fuerza. Ahora, la transmisión entonces, sí, en lo que es el área hispana, al cual Miami tiene acceso, bueno, entre otras comunidades hispanas de Estados Unidos, las transmisiones Univisión y Telemundo sí tenía gente en Washington D.C. Ya las aguas toman su nivel, ¿no? Son cadenas hispanas, empresas son cadenas más grandes, son cadenas hispanas grandes, empresas grandes en términos norteamericanos inclusive. Sí, son grandes compañías, ¿no? Sí. Grandes compañías. Ahora, la Univisión, la verdad que cuando te acuerdas cómo empezó la tensión entre la campaña de Trump y Univisión con aquella pregunta de Jorge Ramos en aquella entrevista, que los guardaespaldas o el Servicio de Seguridad de Trump lo sacó, y aquello fue tomado después Alicia Machado, que salió hasta en los debates, citada por Hillary Clinton. A mí no me pareció muy atinado eso, pero bueno, en fin de cuentas, alguien le dijo a la exsecretaria de Estado, la candidata del Partido Demócrata posteriormente, que sacara a relucir el caso de unos maltratos, ¿no?, verbales de Trump a la actriz venezolana ex Universo Alicia Machado. Entonces, esta relación que fue muy mal durante toda la campaña, parecía que iba a desaparecer con la victoria de Trump, y que Univisión se iba a llamar a capítulo y iba a bajar el tono. Pero es que han pasado tantas cosas en el mundo entre la victoria de Trump el 8 de noviembre y este 20 de enero, que fue una prepresidencia de Trump. Entonces, ya la prensa ha vuelto a tomar fuerza, y Univisión ha hecho una cobertura realmente negativa de la asunción presidencial de Trump. Tengo o sea, es realmente lo que el Jorge Ramos era de verdad, son enemigos del presidente electo. Ahí va a haber un problema. Quien no simpatice con Trump puede ver Univisión tranquilamente que le van a dar algo de su gusto, porque Univisión, francamente, incluso a veces hasta el descaro, ¿no? Hizo una transmisión negativa de la toma de posesión de Trump, particularmente, o sea, incluso entre los canales de la televisión norteamericana e incluso Telemundo, pasaban tomas de lo que estaba sucediendo a nivel político. Univisión lo que se centró en las protestas en Washington D.C. Pero eran protestas bastante desarticuladas, porque es que las marchas de agravio o de descontentos con Trump, las grandes son mañana, no hoy. O sea, habían 200 o 300 de personas en las calles, y Univisión estaba presentando aquello como una especie de acabose. Y esto se veía entre las contradicciones que se pudieron notar entre las reporteras en Washington D.C., Blanca Rosa Vilches, y lo que decía Jorge Ramos. Ramos prácticamente como que le enmendaba la plana a Blanca Rosa Vilches cuando ella dice en un momento que hay 300 manifestantes en el sitio donde ella está. Y Jorge Ramos no se da por enterado y dice que como que él ve que las manifestaciones han ido creciendo. Salen de la transmisión de Washington D.C., van al estudio y a los 2 o 3 minutos vuelven, y entonces se ve a la reportera Blanca Rosa Vilches diciendo, hace unos minutos cuando estaba hablando con ustedes, la verdad que la manifestación estaba débil, y por eso lo dije así.
Ahora las manifestaciones han empezado a congregar, a tener más intensidad, y ya hay hasta 500 manifestantes. O sea, ella había dicho 300, ahora es una cifra más grande, pero desde el punto de vista de la gente que suele desfilar políticamente por Washington D.C., de 300 a 500 casi mismo la misma cantidad. Y yo no sé, porque si esto ayuda, porque obviamente al presidente Trump habrá que hacerle muchas críticas, seguro, por su forma, por lo polémico de sus ideas, etcétera, pero darle excusas, más excusas, más evidencia de que contra su figura se utiliza la noticia falsa y la manipulación, yo creo que eso no va a ser bien, porque es que va a deslegitimar, si se usa la falsedad para criticar al presidente Trump, va a deslegitimar lo que puede ser una crítica falsa, que es lo que Univisión, o sea, nosotros que trabajamos el tema de Cuba no nos asombramos de eso, porque Trump se está quejando de que le hacen a él lo mismo que está haciendo Univisión con el tema cubano desde hace mucho tiempo. Entonces, esto no me dejó buen gusto. Telemundo, que también es una cadena hispana y hace crítica de Trump por el tipo de política migratoria que tiene, ha sido más comedido, como que más, no sé si decirle objetivo, ¿no? Porque tú sabes que se acostumbra a decir mentiras, ya casi se hace dependiente a eso. Pero por lo menos no le hace no le hizo una mala cobertura a Trump con la simpleza con que se lo hizo Telemundo. Univisión, que por demás te decía que decía ahorita, había utilizado entre sus comentaristas al ex canciller mexicano Jorge Castañeda, que dijo cosas muy atinadas sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre que México estaba sobrevalorando la importancia que el Tratado de Libre Comercio tenía para Estados Unidos. Estaba en un nivel muy técnico, pero cuando le preguntan, Marilena Salinas le pregunta si él cree que Trump revierta la política, o sea, la decisión de Obama de sacar de vigencia la ley pie seco, pie mojado, Castañeda entró en un mitin político y empezó a decir exactamente lo mismo que dicen los canales locales de Miami sobre el problema cubano todas las noches. Es como si se le hubiera montado un santo raro, sí, y una persona que se había hecho análisis más o menos ilustre, informado sobre la realidad. Ya cuando es el tema cubano, obviamente se descompone. Eso es algo que, como te decía cuando hablábamos del discurso, es sorprendente. O sea, cómo las personas pueden hacer análisis y manejar conceptos con cierta cordura cuando están analizando un país europeo, un país latinoamericano o incluso un país africano, y cuando llega el tema cubano le entra la cosa. Y entonces sí, todo es, obviamente Castañeda dice que a Trump no le costaría nada revertir la ley revertir la decisión de Obama sobre la ley pie seco, la legislación pie seco, pie mojado, aunque a Trump no debe importarle mucho Cuba, porque es un país empobrecido, lleno de miseria, donde la gente no quiere invertir, porque a Cuba no solo las noticias negativas, sino también los presentimientos negativos le hace a los inversores perder confianza. Una cosa totalmente delirante de Castañeda y Univisión. Otro punto curioso es la presencia miamense en Washington. En Washington fue una delegación. Una delegación muy rara, la verdad. Muy rara, porque la gente que había
más o menos los que cogieron prensa, ¿no? No eran o sea, no había miembros de la Brigada 2506, no estaba Remedio Díaz Oliver, no estaban la gente dura, que se supone eran la gente que la era Trump debe reanimar, ¿no? O sea, no eran los simpatizantes de George W. Bush que ahora cogerían un segundo aire, no, son las mismas personas que estaban bajo la presidencia Obama, tomando iniciativas de relaciones con Cuba, etcétera, etcétera, como el alcalde Jiménez, como Freddy Balcera, eran quienes el hijo del alcalde Jiménez, quienes se ven alrededor de Donald Trump. Entonces uno dice, bueno, aquí qué es lo que está pasando, ¿no? Porque yo pensaba que Trump, al haber visitado la Brigada 2506 y al haber mencionado explícitamente en el discurso de agradecimiento en Orlando lo mucho que admira la lucha de la independencia de la comunidad cubanoamericana de Miami, por la libertad, la democracia, se rodeara de ese tipo de personas, y de buenas a primeras ver allí a Ismael El Gato, no sé, ver a Díaz Agüey, ver a la gente de la brigada, la gente dura, y sin embargo no ha sido así. La gala de Miami era de personas totalmente beautiful people, ¿no? Que eran además convocados por el gobernador Rick Scott. Rick Scott, que está en su mejor momento, parece un artista de cine, contusido, con su pajarita, como dicen en España, con la música, los Beach Boys, los chicos de la playa, porque la palabra puedo pronunciarla no adecuadamente, ¿no? Sí, claro. Entonces todas personas, pero además parecían modelos, una cosa que una especie de alta sociedad reunida allí, donde estaba incluso Marco Rubio, pero tú sabes que ya Marco Rubio no se percibe como una persona muy afín a Trump. De hecho, es uno de los grandes críticos de la política de Trump dentro del Senado. Y entonces uno dice, bueno, aquí hay que esperar a ver lo que pasa, porque el alcalde Jiménez incluso es votante demócrata, votó por Hillary y ha sido no activista, pero ha sido animador del Partido Demócrata, siendo él republicano por inscripción. Entonces eso fue una cosa realmente bastante curiosa, ¿no? El tipo de persona que se reunió allí. En esa gala que fue miércoles por la noche estaban Al Cárdenas, que bueno, lo conocemos aquí, ex presidente del Partido Republicano de la Florida, y estaba Blaise Ingoglia, que es el actual presidente del Partido Demócrata en la Florida, y Carlos Beruf, ¿te acuerdas? Aquel retador de Marco Rubio que perdió con Rubio, el desarrollador cubanoamericano, pero que también lo que reportó The Miami Herald sobre me parece una entrevista fugaz que le pudieron hacer, que le hizo AP, es que Florida, cuando va a reventar una fiesta, es un show en grande, como una especie te decía, como una especie de algo muy festivo, ¿no? Como una clase que está emergiendo de mucho caché, de mucha estabilidad y mucha solvencia económica, pero que yo no veo por ninguna parte cómo aparece aquí la línea cubanoamericana anticastrista dura, de verdad. Eso es interesante. Vamos a ver cómo se comporta a partir de ahora la cosa con respecto a eso, a este tipo de relación y de vínculo. Pero el tiempo es lo que se nos acabó, Emilio. Bueno, tenemos que hacer eso, seguirlo, a ver qué es lo que está pasando, porque a veces uno trabaja para otro. Yo creo que... Oye, ya están repatriando cubanos desde México. Hoy repatriaron a 91 de los que estaban ahí en la zona tratando de cruzar, fueron repatriados a Cuba ya los primeros 91. Bueno, esto
como dice Marco Rubio, ¿no? Era inevitable de que el privilegio migratorio, con la impudicia que se ha utilizado de manera festiva, hasta transmitiéndolo por televisión, cuando te acuerdas que en este mismo programa lo hablamos, o sea, el corredor por Centroamérica de inmigrantes ilegales es clandestino. ¿Cómo van a estar ahí las cámaras? ¿Cómo va a estar Mario Vallejo reportando en Peñas Blancas, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, los cubanos que están pasando por ahí ilegal y clandestinamente? Vamos a ver ahora los que vienen aquí y se les vence el parol y están en un estado flotante de legalidad, si de verdad los van a seguir entrevistando en la televisión de Miami, porque prácticamente se lo están regalando Homeland Security. ¿Sí? Exactamente. Que, Emilio, se nos acabó el tiempo. Gracias, Mundo, a ti y a los oyentes. Gracias a ti y a los oyentes. Tengan todos muy buen fin de semana. Nos despedimos cumpliendo los compromisos comerciales. Estaremos aquí el próximo lunes a las 5 de la tarde.